Bueno, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición muy grande estar hablando a través de este medio con todos ustedes, mis amados hermanos. Es un gozo del Señor podernos contactar y poder estar hablando acerca de las grandes cosas que el Señor está haciendo, que hace a través de su palabra, cómo trata con nosotros y cómo esta palabra tan preciosa que el Señor nos ha dado, pues hace parte de todo lo que nosotros en nuestra fe y en nuestra vida tenemos. Gracias damos al Señor por esta palabra tan especial que trata con nuestras vidas y a través de ella como Dios siempre está obrando para con nosotros. En esta noche vamos a seguir tratando el tema de, al hablar de introducción a la Biblia, vamos a estar hablando de los escritores de la Biblia. Voy a intentar mirar a ver si esta noche podemos avanzar bastante. No sé si lograremos terminar, pero si lo hacemos, tenemos unos temas muy interesantes que hablar de aquí en adelante. Hablaremos de escritores de la Biblia, hablaremos de algo que se conoce como el túnel del silencio, que es un espacio de tiempo que hay dentro desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como qué sucedieron, qué eventos sucedieron en esos 400 y algo de años. Se dice que son los 500 años en los que Dios no habla tan directamente con el pueblo de Israel. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de toda esta situación que ellos vivieron y después nos introduciremos al Nuevo Testamento hablando de los grupos religiosos, de dónde salieron los saduceos, los fariseos, cómo aparece toda esta parte en las Sagradas Escrituras, cómo nos llegó las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar de cuáles son las versiones de la Biblia más fidedignas, cuáles nos van a ayudar para hacer una mejor exégesis bíblica en medio de todas las posiciones que hay, las versiones de la Biblia, cuáles versiones de la Biblia son más fiables o al menos para hacer una buena exégesis, y cuáles versiones de la Biblia podrían tener algunas dificultades para nosotros entender correctamente los principios de las Sagradas Escrituras. Entonces hoy seguimos hablando acerca de escritores y voy a hablarles de Nehemías, que es conocido como el emprendedor. En el año 444 antes de nuestro Señor Jesucristo aparece Nehemías. El nombre de Nehemías es Dios da consuelo. Nehemías es guiado por el Señor eh, para salir de ese cautiverio de Babilonia y al venir a Judá reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén que habían sido destruidos. Durante ese proceso, él viene y es gobernador de la ciudad de Jerusalén y lo hace por 2 periodos. Eh, También la Biblia nos va a describir que él en la corte del rey Artajerjes, que Artajerjes era el rey de Persia, él ocupaba un cargo muy importante porque era el copero del rey. ¿Qué era un copero? El copero era el que tomaba y probaba primero la comida para proteger al rey, si el rey lo iban a envenenar o no. Entonces, es esa parte. Podríamos decir también que la madrastra de Artajerjes, entonces es la reina Esther, que nosotros hemos hablado de ella en todos estos escritores de la Biblia, que fue una mujer muy fiel. Bueno, hablando de Nehemías, a él se le presenta en las Sagradas Escrituras como un hombre de fe y un hombre que es dedicado a la vida de oración. Dentro de lo que uno va a mirar en este personaje, va a notar que su compasión por los que estaban oprimidos era muy especial. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio para ayudar a todos sus compatriotas, y llegó a Jerusalén más o menos 92 años después de Zorobabel. Él encabeza la primera expedición de regreso a la tierra prometida desde el cautiverio que ellos tenían en Babilonia. Bueno, entonces vamos a notar alguna cosa, y es que los muros y las puertas de Jerusalén en ese momento se encontraban totalmente en ruinas. Eh, en todo ese periodo de tiempo, en casi un siglo, no se habían logrado cosas que vamos a mirar en cómo Nehemías lo realiza. Él en 52 días, según Nehemías capítulo 6 versículo 15, el mismo libro que lleva su nombre,
fue lograda esta hazaña tan grande. Eh, ¿Y por qué este hombre lo logra en tan poquito tiempo? Él lo logra porque él motiva y él organiza a los judíos para llevar a cabo todo este trabajo. Mm, no se sabe con seguridad si es Nehemías el que escribe todo el libro de Nehemías, el libro que lleva su nombre, o si ocupa una parte de lo que se escribe en este lugar. Se dice que todo lo que se habló en primera persona fue escrito por Nehemías. Entonces estamos hablando capítulo 1, del 1 al, hasta el 7. Hablamos también del capítulo 7, hablamos del capítulo 11, del 27 hasta el 12:43 y del capítulo 13, del verso 4 hasta el 31. Cuando uno mira, por ejemplo, en el capítulo 8, del verso 1 al verso 8, se da cuenta que hay un relato, y es el relato que habla de Esdras, ¿cierto? Que era ministro, sacerdote y maestro bíblico, y él fue el que dirigió ese gran avivamiento en la explanada que estaba delante de la puerta de las aguas de Jerusalén. Estos son como los datos que nosotros tenemos a nivel general de lo que fue Nehemías, que era un gobernante y también fue conocido como el emprendedor dentro de los escritores de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar otro personaje que es el que escribe el último libro del Antiguo Testamento, y es Malaquías. Entonces, Nehemías es gobernador hasta el año 414 antes de nuestro Señor Jesucristo, y es posible que Malaquías profetizara durante la última mitad del gobierno de Nehemías, porque entre el año 432 y el año 425 antes de nuestro Señor Jesucristo, él regresa hasta Persia. Y nosotros nos damos cuenta que en la época de Malaquías, la condición espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel, va a notar que él fue el escritor en esa época mientras Nehemías estuvo ausente del pueblo. La mayoría de las cosas que nosotros podemos saber de Malaquías la encontramos ahí mismo, como una evidencia interna dentro del libro de Malaquías. La tradición judía, que es otra de las fuentes que podemos tener, que nos va a hablar un poquito acerca de él, dice que él fue el miembro de la sinagoga mayor de Esdras, y su ministerio se realiza en Judá entre el año 435 y 424 antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea que él fue contemporáneo de Nehemías, él es contemporáneo de Esdras, y vamos a notar que en esa época los judíos estaban totalmente entregados a costumbres muy pecaminosas, y ellos habían adoptado una actitud hasta cínica, y entonces nosotros vemos que esta evidencia nos muestra esta situación que se está viviendo, y que nosotros vamos a notar también que ese avivamiento bajo Esdras no es tan perdurable. Ahora, Malaquías, el nombre Malaquías va a significar mensajero del Señor. Nos damos cuenta entonces que Malaquías es consciente que lo que estaba predicando era directamente dado por Dios. Por eso en Malaquías 1:1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Bien, entonces uno nota, y uno va a mirar a la luz de todo este contexto bíblico, que Malaquías profetiza durante un periodo muy especial, aunque hay un periodo de 400 años en donde vamos a notar, casi 500 años, en donde vamos a notar que el pueblo de Israel después de Malaquías no va a tener una palabra tan directa de parte de Dios. Después de Malaquías, ¿quién es el siguiente que trae palabra de Dios? Pues va a ser el ángel Gabriel, cuando habla con María, seguido por Juan el Bautista, y después viene palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros notamos que después de 2000 años desde Abraham, en que ya había una revelación de Dios a su pueblo, y donde él redime su pueblo, conserva a su pueblo, notamos que después de tantos años de Dios tratar con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel seguía entregado al pecado, y
y eran cínicos delante de Dios evitaban todo lo que era la confrontación directa de Dios, y ellos siempre estaban como haciendo preguntas maliciosas frente a lo que Dios hacía con ellos. Uno no siempre va a notar que cuando alguien está alejado de Dios y tiene conocimiento de Dios, va a tomar una actitud como la que tomó el pueblo de Israel. Después de estos 400 años entre el profeta y la venida de nuestro Señor Jesucristo como Mesías, la actitud del pueblo no cambia en absoluto. Uno mira que la escena en Mateo capítulo 1, en los primeros capítulos de los evangelios, va a ser una escena donde el pueblo de Israel tiene una actitud de rechazo a las cosas de Dios. Uno nota también que en Malaquías vamos a encontrar una maldición que hay hacia el pueblo de Israel. O sea, los primeros libros de la Biblia van a comenzar con una gran bendición. Génesis comienza como una bendición para con el pueblo de Israel en el capítulo, ya cuando viene la revelación a Abraham, y Dios empieza a hablarle de la bendición que tendría el pueblo de Israel. Uno nota que al terminar el libro de Malaquías vamos a mirar una maldición sobre el pueblo de Israel. Por eso dice en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Entonces estamos notando ese final tan terrible que notamos nosotros en el libro de Malaquías. Y después en el final del Nuevo Testamento, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo 20 y 21, también encontramos que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El Antiguo Testamento termina con una escena muy dura, muy cruel frente al pueblo de Israel. El Nuevo Testamento termina con una escena de la iglesia reconociendo al Señor y diciendo: ven Señor, que te esperamos. Es algo tremendo lo que nosotros podemos mirar en este libro de Malaquías como el último libro del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, sí, y vemos a Malaquías como este personaje utilizado por Dios, y donde nosotros vemos en esta escena algo muy terrible frente a la circunstancia que termina el Antiguo Testamento mostrando en el pueblo de Israel. Cuando Cristo llega, encuentra ese cinismo en el pueblo de Israel, y por eso el Evangelio va a abrirse y los demás pueblos van a tener esta ventaja que nos da Israel al rechazar al Mesías, para nosotros poderlo recibir recibir la salvación como pueblos que no éramos el pueblo de Israel, sino que éramos pueblos gentiles. Todavía el amor de Dios se extiende hacia Israel. No podemos rechazar nosotros a Israel cuando Dios no lo ha rechazado. Israel rechazó al Señor, pero Dios sigue teniendo planes para con Israel. Por eso usted va a notar que en la lectura del Nuevo Testamento, citada por Mateo, citada por Lucas, cuando hablan acerca del final de los tiempos, en la exposición que el Señor Jesucristo les habla, va a venir en Mateo 24, una exposición que algunos creen que es para nosotros como iglesia, aunque hay algo tocante a la iglesia, pero realmente es la exposición de lo que va a vivir en una época después del arrebatamiento de la iglesia, que va a vivir una época de tribulación, el pueblo de Israel, en donde Dios va en ese amor y misericordia derramar nuevamente su amor hacia Israel. Hablemos de otros escritores bíblicos. Ya a nivel del Nuevo Testamento podríamos hablar de la carta de Santiago, y vamos a notar que Santiago que escribe la carta, es el medio hermano de Jesús. Cuando Jesús nace de la Virgen María, ella y José tienen otros hermanos que van a ser hermanos medios de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es dado por obra y gracia del Espíritu Santo a María. Entonces, Mateo, por ejemplo, capítulo 1, el versículo 25, nos va a mostrar y nos va a decir que José recibe a María como su mujer después de la revelación del ángel, y dice que no la conoció hasta que dio a su hijo
primogénito. Jesús, el hijo primogénito. Yo no dije el unigénito de María y José, sino el primogénito de María y José, o sea, el primer hijo. Si vamos al Antiguo Testamento, cuando vemos en Adán y Eva, dice que Adán conoció a su mujer y le dio a luz a su primer hijo. O sea, conocer la mujer era tener intimidad con ella. Entonces, no conoce José a María hasta que tiene a su primer hijo, pero ya el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12, capítulo 13, va a nombrar a los hermanos medios de Jesús, entre ellos va a nombrar entonces a Santiago, que en la Reina Valera 1960 lo va a presentar con el nombre de Jacobo. Que Santiago es uno de los hermanos medios de nuestro Señor Jesucristo, Santiago o Jacobo, realmente es el mismo nombre. Y también vamos a mirar a Judas, que escribe otra de las cartas, pero después voy a entrar a hablar un poquito más de Judas. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a mirar en las Sagradas Escrituras, ella nos muestra, por ejemplo, aquella ocasión en Nazaret, donde empieza el ministerio, al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. En ese capítulo 13, yo les dije que en el 12 y en el 13 aparecen los hijos de María y José, pero en el 13 dice específicamente y menciona a Santiago o Jacobo como hermano de Jesús. Y dice, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban, está hablando del Señor Jesucristo, y que la gente decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo de el carpintero? ¿No se llama su madre María, perdón, y sus hermanos Jacobo, que ya estamos viendo que es Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas, cierto? Pues aquí estamos notando que la escritura de una vez está refiriendo a Santiago como uno de los hermanos de Jesús. Bueno, entonces, según aquí tendríamos que entrar y mirar también la tradición judía. Y ellos hablan acerca de, en el caso de Santiago y de sus hermanos, que aprenden al igual que el Señor Jesucristo, el oficio que algunos le dicen carpintero. Realmente no era carpintero, ellos eran artesanos, pero construían casas y muebles. En esa época ellos tenían que ir al monte, tenían que cortar los árboles, escogerlos, tenían que traerlos, tenían que organizarlos para poder o construir casas o para construir muebles. Entonces la mayoría de las veces vas a encontrar que dicen que ellos eran carpinteros, pero realmente eran más como artesanos que tenían que ver con la madera. Pero ya tenemos que ver construcción de casas, construcción de muebles, muy bien. Entonces, es una de las cosas que vamos a entender de la familia de José. Muy bien. Nosotros tenemos que ver que este Santiago no lo podemos confundir con en la enumeración de los 12 apóstoles que Cristo lleva, que Cristo tiene y que llevan su nombre. Recuerde que los nombres de los 12 apóstoles son Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Felipe, Mateo, Santiago, Tomás, Simón, Tadeo, Judas y Bartolomé. Entonces aquí estamos notando a otro Santiago, ¿cierto? Es el escritor de la epístola, no es el apóstol que anduvo con el Señor Jesucristo y que creyó en la deidad de nuestro Señor Jesucristo hasta después de su resurrección. Ya llegando cerca del final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la Sagrada Escritura nos dice por allá en Juan 7:35, que los hermanos de Jesús dicen, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún, dice la Escritura, en ese momento sus hermanos creían en Jesús. Juan capítulo 7, versículo 3 al versículo 5. Muy bien. Entonces ya después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es Lucas. Recuerde que Lucas nos escribe el libro del Evangelio de Lucas, pero también
nos va a escribir, o le escribe a Teófilo, pues la carta de Actos o Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Entonces uno va a mirar que ya es después de la ascensión que Lucas en Hechos de los Apóstoles nos da la lista de los que estaban presentes en el aposento alto. Y en Hechos 1, 13 al 14 dice, y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Santiago, o Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, está refiriéndose al otro Santiago, o Jacobo, Simón el Celote, que ya habíamos mencionado a Pedro, ¿cierto? Y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y con sus hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Muy bien. Observemos dos cositas entonces según esto, ¿cierto? Primero, que los hermanos de Jesús estaban presentes ya en este momento con los que habían creído. Segundo, que hay una lista por separado de todos los apóstoles que llevaban los mismos nombres de los hermanos de Jesús, y dentro de ellos Santiago o Jacobo se había convertido como resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él se convierte por la resurrección de Cristo, no se había convertido, los hermanos de Jesús no creían en él, en su ministerio. Así es que si tú tienes un ministerio y lo desarrollas y hay dificultades con tu familia, pues yo quiero decirte que el Señor Jesucristo, gloria al Señor Dios, a través de todo su proceso, permite que su familia, sus hermanos lleguen al Señor. Muy bien. Entonces ya después de esto vamos a notar que Cristo aparece personalmente a Jacobo, y eso lo vamos a notar nosotros en 1 Corintios capítulo 15, 7, que dice, después apareció a Jacobo y después todos los apóstoles. Después apareció a Jacobo, después todos los apóstoles. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Entonces aquí notamos en la vida de Santiago, Jacobo hermano de Jesús, que todos estos... y hay algo especial. Ya después vamos a ver que Pablo, después de la conversión de Jacobo o Santiago hermano de Jesús, va a relatar lo que nos narra en Gálatas capítulo 1 versículo 8 y capítulo 2 versículo 9, que dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces ya notamos toda esta parte tan especial dentro de la biografía de este escritor de la Biblia, que algunos en muchas ocasiones confunden y dicen, no, es que el escritor de la carta a Santiago fue el apóstol Santiago, parte de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Bueno, entonces ya a estas alturas notamos que el mismo Jacobo era considerado apóstol. Hay una enseñanza que yo tengo aquí en YouTube, y la encuentras en el canal, que es Pastor César Castañeda, y en ella yo hablo un poquito acerca de lo que es el ministerio de apóstol y lo que son los apóstoles. Entonces hago una diferencia de lo que es el telos y apostelos, y hago una diferencia en que estos 12 que el Señor llamó es donde Él se basea y da la doctrina, y son los que dan el fundamento de la doctrina que recibieron directamente del Señor, y ellos son este tipo de apóstoles. Los otros apóstoles ya tienen un concepto de ser enviados del Señor, y vamos a mirar a Bernabé y vamos a mirar a otros que tienen el concepto de apóstoles, que es que la iglesia les envía para que ellos vayan y prediquen el evangelio y siembran iglesias y levantan iglesias, y la labor de ellos no es dar la enseñanza que recibieron pura del Señor, que muchos de ellos no la recibieron directamente, sino a través de los apóstoles que fueron los primeros. Entonces dice, edificados sobre la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles, pero el término que utiliza el Nuevo Testamento no se refiere a todos estos enviados, sino que se refiere a los 12.
Entonces, en el caso del apóstol Jacobo o Santiago, él es considerado como apóstol, y no solamente apóstol, sino que ahí estamos notando que ya era columna de la iglesia de Jerusalén, y esto se da al final del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, cuando ellos llegan a Jerusalén. Y por eso Hechos de los Apóstoles capítulo 15 verso 4 y verso 13 dice: y fueron recibidos, y cuando ellos aliaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Y ya vamos a mirar todo lo que sucede en el concilio de Jerusalén. Muy bien, entonces en Jerusalén, Santiago, Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, es nombrado como el moderador de ese primer concilio que nosotros conocemos como el concilio de Jerusalén, y fue un hombre de muy buen consejo, y gracias al sabio consejo que él da, permite que esa discusión que se dio en el concilio de Jerusalén no creara ese problema que había entre judíos y gentiles. Y ya uno nota que al final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando viene a Jerusalén. Entonces, por eso en Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 21, versículo 17 al 19, dice que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, está hablando el escritor en este momento, y dice: nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo o Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haber saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Qué importante entonces esta evidencia que nosotros vemos en la misma Biblia, y nosotros tenemos que ver la evidencia interna de los libros de la Biblia para poder entender el ministerio, el desarrollo y la vida de todos estos personajes bíblicos. Y en el caso que estamos utilizando, que estamos viendo estos días, son los escritores de las Sagradas Escrituras, y que esta evidencia interna de la Biblia nos muestra y nos hace la diferencia entre Santiago, hermano de Jesús, Santiago el apóstol. Muy bien, en este caso. Entonces, aquí nosotros notamos que Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, tenía cierta importancia en la iglesia, y que Dios lo usa para ser de mucha bendición. Muy bien. En los 5 capítulos que nosotros vamos a mirar en el libro de Santiago, vamos a notar que él escribe esta parte. Se cree que esta epístola haya sido el primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento, y más o menos se calcula que fue escrita en el año 45 aproximadamente después de Cristo. Tú vas a notar que la mayoría de las epístolas son en el 50, 55, 57, 60 y algo, en el 100 y algo que sería Apocalipsis, pero estamos notando que esta es algo especial, ¿cierto? Nosotros vemos que en Santiago capítulo 1, ya el hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, se presenta como el siervo de Dios y siervo de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso la forma como vemos su conversión, la forma como vemos como Dios lo empieza a utilizar, como Dios lo bendice, que no es por ser el hermano del Señor, entonces llegó por familia lo logra, sino porque el Señor tiene un propósito con él, y porque ha levantado una vida de ministerio en él. Uno nota que hay ministerios que se levantan, y entonces, como el papá es el pastor, el hijo será el heredero porque eso ya va a ser como una monarquía. No, en el caso nosotros vamos a ver que hay un trato de Dios con la vida de algunos hermanos del Señor Jesús, y ellos hacen parte de la obra de la iglesia, pero Dios ha ido levantando ese ministerio a través de estos hombres que le han servido y que le sirvieron al Señor. Muy bien, entonces uno se da cuenta que en todo el texto, o sea, en Santiago, vamos a ver una defensa de lo que es el postulado de lo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que esto hay que hacerlo por medio de obras buenas que nosotros como creyentes hacemos. La salvación no es por obras, pero se da a causa de la relación que tenemos con el Señor. Entonces, el apóstol Santiago, hermano del Señor, ya en este concepto de apóstol, pero ya no es de esos primeros 12, sino de enviados por el Señor para hacer la obra, uno se da cuenta que él vive de acuerdo a lo que predica. En el caso de uno de los historiadores de esa época, que fue Eusebio, historiador de la iglesia, nos damos cuenta que
En lo que se habla en la historia de este hombre es que tenía una vida ejemplar. Imagínense que la gente, el hermano del Señor Jesucristo, le colocó por apodo el justo. Otras tradiciones también le llaman el hombre de rodillas de camello. Su vida de oración, pues, supongamos que es la rodilla de él, siempre tenía debajo de su rodilla otra parte que ya era parte de tanto tiempo que pasó de rodillas. Entonces la historia le conoce como el hombre de las rodillas de camello. Qué especial. No, no para que lo vieran, yo creo que nunca lo hizo porque lo vieran, sino que era un hombre de gran vida de oración, ¿cierto? Entonces esos callos que él tenía ahí, porque él se la pasaba orándole al Señor. Recuerde que San Jacobo significa el que Dios protege. Y uno va a mirar que así fue. Allá a la edad de 70 años, llega hasta los 70 años y ya pues sufre el martirio poco antes de que Jerusalén sea destruida en el año 70, ¿saben? Llegando al año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es algo especial conocer la historia de algunos y de pronto para algunos esto ya fue una novedad encontrar a este escritor del libro de Santiago que era hermano del Señor Jesús, pero no era uno de los 12. Otro personaje, que este sí es más conocido por todos nosotros, que es conocido como el misionero a los gentiles, ya sabemos quién es, ¿cierto? El apóstol Pablo. Nos vamos a dar cuenta que la primera mención que la Biblia habla de él no habla de él como Pablo, sino que habla de él como Saulo. Y lo va a mostrar la Sagrada Escritura en un contexto que es de persecución al pueblo, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, a los del camino, a los cristianos, a los que predicaban a Cristo. ¿Por qué? Porque él era un judío muy celoso y dentro de ese celo que tenía el Antiguo Testamento veía en el cristianismo una amenaza. Entonces uno de los propósitos que él tenía la misma, si el Señor Jesucristo hubiera vivido en la época de Pablo, tendría la misma edad, porque cuando el Señor Jesucristo muere, la edad que tenía Pablo y la edad que tenía el Señor Jesucristo era la misma. De hecho, en ese momento él sale a su ministerio, porque a esa edad se salía al ministerio público entre los judíos, y él también sale a su ministerio público. Y cuando ya el Señor Jesucristo pues es muerto y resucitado, Pablo no ha tenido esa experiencia directa. Entonces él tiene el propósito al morir el Señor Jesucristo de exterminar todo lo que fuera cristianismo, y por eso nos vamos a dar cuenta que en Hechos capítulo 7, el 58 en adelante, dice que él entraba a las casas, casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba hasta la cárcel, y dice que respiraba amenazas y muerte, no amenazas de muerte, sino amenazas y muerte contra los cristianos. O sea, venía, asolaba la iglesia, habían muertos, y él estaba detrás de todo con cartas que recibía para poder, junto con soldados, venir y arrasar, y daban muerte a seguidores del Señor Jesucristo. Es factible que él haya dirigido esa lapidación de Esteban, porque la Biblia dice que él consentía en la muerte. Por allá en el capítulo entre el 7:50 y algo y el 8:3 nos va a hablar acerca de esto, y dice que Saulo consintió la muerte de Esteban, y dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba también a la cárcel. Muy bien, hablando de todo esto, el médico Lucas, que es el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, él describe lo que sucede en la conversión de Pablo. En ese momento se llamaba Saulo, ya en el capítulo 9. En el 9 ya nos habla de esa conversión tan especial del apóstol Pablo, Saulo, donde dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, viene al sumo sacerdote, le pide cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra, no entendemos, no sabemos si cayó del camello, cayó del burro, cayó del caballo, o cayó de porque iba, o lo más factible es que él sí iba en algún transporte, algún animal, ¿cierto? Entonces dice que repentinamente le rodea esta luz, cae en tierra y oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y tiene una experiencia especial, porque la experiencia que él tiene es directamente con Dios. Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, es como dar cosas contra el aguijón, es como cuando un rejoneador está frente a un toro, y el toro está enfrentando a la vara del rejoneador, y entonces eso es dar cosas, como chuzarlo, como estar en contra va a salir perdiendo porque va a ser aporreado, debilitado, y el toro, cuando el rejoneador viene, pues después de todos esos bríos va a bajar todos esos bríos. Entonces el Señor le dice a Pablo: no, pues no deje de pelear contra una realidad que es Jesús es Dios. Dura cosas dar cosas contra el aguijón. Entonces ahí es cuando Pablo, temblando y temeroso, un hombre con un celo, la gente cuando tienen un celo de este tipo, se vuelven peligrosos. El fanatismo, cuando llega a esta etapa, es terrible, y entonces le dice, en ese temor que es Dios que le coloca a él esa parte, dice: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, ¿cierto?, Damasco, y se te dirá lo que debes de hacer. Eh, y dice que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que, bueno, ya después, en el versículo 22, después de esta revelación, vamos a mirar que dice que él ya empieza a predicar y a enseñarle a la gente quién era el Señor Jesucristo. El término Saulo significa pedido, y uno se da cuenta que eh, Saulo, ya cuando es llamado por el Señor y es llamado como Pablo, Pablo significa pequeño. Qué tremendo este nombre que recibe, porque aún Pablo se considera el más pequeño de los apóstoles o de los siervos del Señor, ¿cierto? Muy bien. Y esto le podría recordar a Saulo, ya a Pablo, de que sin el Señor Jesucristo no somos nada. Muy bien. Pablo entonces ha nacido en Tarso, que es una ciudad que es provincia romana de Sicilia, por eso él tenía esa doble ciudadanía. El padre del apóstol Pablo es fariseo, es miembro de una secta de los judíos que, como lo dice Hechos de los Apóstoles 22, 28 y 32, 6, cuando cuenta el testimonio, era la secta más conservadora, una de las sectas más conservadoras que tenían los judíos. Y entonces de ahí es donde el apóstol, antes de serlo pues Saulo, hereda ese celo por el judaísmo, y entonces él se hace fariseo. Es factible que Saulo tuvo que haber sido casado, porque nadie era parte del Sanedrín y él lo llega a ser si no es casado. Entonces tuvo que haber sido casado. No dice la escritura si la esposa murió, se le fue, sucedió alguna situación. Lo único que entendemos es que él quedó solo, y él termina diciendo que él se hace eunuco por la causa de Cristo, ¿cierto? Muy bien. Esa ciudadanía romana le da privilegios al apóstol Pablo, ¿cierto? Él, otra de las cosas que notamos en el apóstol Pablo es que él tenía un oficio, y el oficio que él tenía era de hacer tiendas. Él, por un lado, hace tiendas, por el otro lado, estudia en Jerusalén a los pies de uno de los maestros más importantes del momento. Era renombrado, según nos da a conocer Hechos capítulo 22, versículo 3. Y entonces él, a los pies de este hombre tan especial, tan versado y tan reconocido por los judíos, que era Gamaliel, entonces estudia todo lo que tiene que ver con toda la ley judaica. Él era celoso del judaísmo, y entonces eso hace que él piense que matar cristianos era preservar la ley del Antiguo Testamento de Dios, que pareciera en ese momento para él que el Señor Jesucristo vino
y quería era como no entendía, entonces él creía que era quitar la ley de Dios, lo que había aprendido desde Moisés, y que el Señor Jesucristo era un maestro más que había llegado y que había cautivado a muchas personas, entonces había que destruir toda esa obra que el Señor Jesucristo había hecho, que él no entendía que Jesús era Dios. Muy bien, entonces ya a los 35 años, les conté que cuando el Señor Jesucristo muere, tiene la misma edad del apóstol Pablo, ¿cierto? A los 33 años, 2 años después. Entonces viene la conversión del apóstol Pablo y otra de las cosas que nosotros podemos conocer es que él pasa 12 años siendo formado y entendiendo los principios que las Sagradas Escrituras tenían a través de los principios que el Señor dio a los 12 que anduvieron con él. En el año 46 después de Cristo, él empieza a hacer uno de esos 3 viajes misioneros. Fueron 3, aunque algunos le llaman 4. Le llaman 4 porque el viaje a Roma lo aprovechó también al máximo como los otros viajes misioneros. Entonces dice, el cuarto, pero realmente fueron 3 viajes misioneros. Y el propósito que tuvo fue propagar el cristianismo en todo el Imperio Romano. Esa era, pero les digo que pareciera el cuarto viaje misionero cuando va como preso. Y una de las cosas que suceden, y es que es raro en lo que Dios tiene, porque no te da. Se convierte en Pedro, que Pedro era un pescador. El apóstol Pablo después llega al Señor. Pablo, letrado en la ley. Pedro, un hombre más como hacia el pescar, el relacionarse con otras personas. El Señor utiliza a Pablo, en vez de utilizarlo como un maestro entre los judíos, y de usar esa parte, esa influencia del apóstol Pablo entre los judíos, lo utiliza para predicarle a los gentiles. Y Pedro se convierte en el predicador hacia los judíos. Hay un momento de estrés que lo vamos a ver que lo vemos en el libro de Gálatas, donde ellos tienen unos roces muy grandes, porque Pedro, acérrimo de predicarle solo a los judíos, Pablo entendía lo que Dios quería, por eso se dio lo del Concilio de Jerusalén. Pero entonces notamos cómo Dios hace las cosas. Si a mí me hubieran dicho a quién de los dos mandas a predicar a los judíos, pues yo mando a Pablo. Y a los gentiles, pues Pedro había sido pescador y tenía más relaciones. Pescadores conocían más cultura y costumbres fuera del pueblo de Israel. Pero no fue así. Dios sabía por qué, ya la capacidad de entendimiento, de entender otras cosas, de mirar por la ley. Bueno, Dios es Dios. Y es como esa gran diferencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces nos damos cuenta de todo esto, que el blanco de él eran más los gentiles que los judíos. Ya en el año 48 él regresa de su primer viaje misionero y entonces escribe la primera carta desde Antioquía de Siria, y ya después empieza a preparar pues las otras 12 cartas, ¿cierto? Para que tengamos esas 13 cartas que son preservadas en el Nuevo Testamento, y cada una va a ser dirigida a iglesias que están en ciertos sectores. La gente cree que la iglesia fue una carta dirigida a los hermanos de una iglesita chiquitica en Éfeso, pero es todos los convertidos en ese sector de Éfeso, en Corinto, etcétera, y etcétera. Entonces cada una de estas cartas recibe el nombre de la iglesia o el lugar grande donde están esparcidos estos grupos cristianos. Y bueno, entonces es algo especial. Entonces aquí nosotros vamos a mirar cosas tremendas. Por ejemplo, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas o a la gente de Galacia, él empieza a decir que el mensaje que había recibido no era un mensaje personal, sino que era un mensaje que venía directamente de Dios. Por eso él va a decir, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ya lo vemos ahí. Dice, y más adelante dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida carne y sangre. Acuérdate que él se fue todo este tiempo para Arabia y no era conocido de vista por las iglesias de Judea que eran en Cristo. En aquel momento le cerraban las puertas porque pensaban que él venía a asolarlos a ellos también. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y más adelante entonces también él nos va a hablar y dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, para predicarle a los no gentiles, eso significa el evangelio de la no circuncisión, o no necesitan los gentiles ser circuncidados, como a Pedro el de la circuncisión, que es el ejemplo que les daba ahora. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúa en mí para con los gentiles el apostolado de la incircuncisión, ¿cierto? El texto que acabo de leer son porciones que saqué de Gálatas capítulo 1, versículo 1, Gálatas capítulo 11, versículo... entre el versículo 11 y 16, entre el versículo 22 y 24, y Gálatas capítulo 2, entre el verso 7 y el verso 8. Entonces, él siempre tuvo esa preocupación de que los nuevos creyentes no se desviaran de la fe, de que los judíos no les torcieran la fe en el Señor Jesucristo, la salvación por gracia, para que ese sistema que tenían los judíos desde el Antiguo Testamento, que era un sistema que les había dañado, que era un sistema legalista, los afectara como afectó a los judíos. Muy bien. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, por lo regular los escritores utilizaban siempre a un escribano. Estábamos hablando de Jeremías, ¿cierto? Que estábamos hablando de este escribano de Jeremías, se me va. Bueno, y vemos en el apóstol Pablo que en algunos momentos esas cartas o misivas que estaba enviando, en muchas ocasiones dice, lo escribo desde mi puño y letra. Creo que es por allá en Gálatas 6:11 que nos habla también de esta parte, ¿cierto? Muy bien. Ya en el segundo viaje misionero nosotros lo vamos a mirar que él lo emprende. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo demora 3 años. Eso no era que se fue de allí en 2 semanas, lo hizo. Recuerda que en ese tiempo había muchas más dificultades que para transportarse. Y bueno, y uno mira que ya por el año 52 escribe las cartas a los tesalonicenses, en donde amonesta a los creyentes a permanecer fieles hasta la muerte y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estaban esperando la bienvenida, aquel ya venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ya en el transcurso de ese tercer viaje misionero, que ese dura casi 4 años, que comienza como desde el año 54, empieza a escribir 3 epístolas que son Efesios, Primera de Corintios, porque ya resuelve todos estos problemas que estaba en la iglesia de Corinto, una iglesia con muchas normas, con muchos dogmas, pero que una iglesia que no entendían lo que era el amor del Señor entre ellos mismos y hacia los gentiles. Y entonces ya cuando él está en Macedonia redacta la segunda carta a los Corintios, y allí habla de la autoridad que él tenía, la autoridad apostólica, porque algunos la habían puesto en duda. Ya. Entonces, mientras estuvo en Corinto por tercera vez, escribe la carta a los romanos, y allí tiene que hablar acerca de lo que es la justicia de Dios, que la justicia de Dios está al alcance de toda la humanidad. Lo único que hay que tener es la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que esa justicia no es por méritos algunos, sino que es por la gracia de nuestro Dios. Qué importante entender todas estas cartas, cómo han sido redactadas, para que en concepto de bíblico, doctrinal, nosotros podamos tener claridad. A veces hay unos puntos doctrinales que la gente, al no conocer de lo que tratan en sí las cartas apostólicas, entonces se desvían, y notamos nosotros segmentos de la cristiandad donde no entienden qué es la salvación, no entendemos qué es la salvación,
cómo es dada la salvación. Entre nosotros hay gente que todavía está haciendo cosas para comprar su salvación y para adquirir esto de Dios. Entonces entender cada una de estas cartas nos va a llevar a un momento muy especial, ¿cierto? Entonces está hablando de esa gracia de Dios que no solamente viene para perdón de pecados, sino para proveer todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida justa delante de Dios. Entonces, en este caso ya si Pablo redacta la carta a su secretario, que era Tercio, quien agrega los saludos finales, casi al final de la carta, ya en el capítulo 16, versículo 22 de esta carta a los romanos. Muy bien, entonces uno se da cuenta que él, que envió tanta gente a la cárcel, ya es encarcelado por ser uno de esos que él persiguió en aquel momento. Él pasa casi 3 años recluido en Israel y después es enviado a Roma por 2 años. En el año 61, durante su primer encarcelamiento en Roma, él escribe 4 cartas a las iglesias locales y de la misma manera pues escribe la carta que conocemos como Romanos, ¿cierto? Colosenses es enviada a una iglesia que Pablo nunca fundó y que ni siquiera conoció, pero les enseña acerca del Señor Jesucristo, que siendo soberano, que el Señor Jesucristo es el soberano del universo y es el único que merece la sumisión y el servicio. Ya en la carta a los Efesios, él informa a los hermanos acerca de los privilegios y las responsabilidades de ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta a Filemón habla, y es una súplica que él está haciendo al hermano que vivía en Colosas, porque le pedía que recibiera y perdonara, porque acuérdese que Onésimo le había fallado, entonces le dice que lo reciba. Onésimo había sido un esclavo que se había fugado de Roma, allá había conocido al Señor Jesucristo bajo el ministerio del apóstol Pablo, y entonces es algo especial. Ya viene la carta a los Filipenses, y en esta carta hay varias cosas. Dentro de ellas está el agradecimiento por las ofrendas que ellos habían mandado, y en ese momento entonces aprovecha la oportunidad para animarlos y les dice que tengan esa unanimidad, que siempre tengan esa actitud de servicio a nuestro Señor Jesucristo. Ya por allá en el año 62 que le dan la libertad, entonces hace una gran gira por las iglesias, y ya estando en Macedonia, entonces dirige la carta a 2 de los pastores que él tenía, y que era la carta a Timoteo en Éfeso y la carta a Tito, que estaba en la isla de Creta. En estas cartas son excelentes las dos, tienen unos propósitos. Es más, Timoteo y Tito, en cuanto a lo que él habla del ministerio, del servicio a Dios, hay una regularidad en ellas cuando habla acerca del ministerio. Él habla acerca de instrucciones, acerca de cómo seleccionar y cómo entrenar líderes, y les aconseja acerca de cómo deben ser esas relaciones interpersonales con las diferentes personas que han de componer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y después de unos 5 años de libertad, vuelve otra vez a ser encarcelado por segunda vez en el año 67 en Roma. Y mientras él estaba esperando su juicio, encuentra cosas especiales. ¿Por qué? Porque escribe la segunda carta a Timoteo, que es hijo espiritual de él y fue compañero fiel durante tantos viajes. Entonces le anima a que sea un fiel soldado de nuestro Señor Jesucristo y que se vuelva enemigo de todo lo que es contrario a la sana doctrina. En esta última carta, entonces, él habla y dice que hay que ser fieles hasta la muerte. Ya la tradición dice que él fue degollado por una espada romana, y lo que uno va a notar es que hay una gran ironía de él, que había estado detrás de la espada que mató tantos cristianos, muera martirizado por ser un cristiano. Como, bueno, acuérdese el llamado al apóstol Pablo, que cuando el Señor estaba hablando a este hombre que no quería ir a hablar con Pablo, mientras Pablo había sido llamado, entró a Damasco y recibe esto, el Señor trata con este hombre y le dice que vaya y le predique a Pablo, y él dice: no, pero es que Pablo ha sido un perseguidor de la iglesia. Y entonces en ese momento tan especial, el Señor le dice: vaya, porque es necesario que él sepa cuánto debe sufrir por mi causa. Entonces estas palabras aquí ya tienen como ese peso
de lo que el Señor dijo al comienzo del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, este hombre que es un instrumento de Dios, que escribe mínimo 87 capítulos del Nuevo Testamento, y si fuese el autor de Hebreos, pues sería el escritor más prolífico de todo el Nuevo Testamento. Y si no, entonces sería Lucas el que sería el escritor más largo, le ganaría al apóstol Pablo en la escritura del Nuevo Testamento. Qué precioso entender, conocer y saber de estos hombres de Dios.